Gloria a Dios. Bueno es Dios, ¿verdad? Muchas gracias, hijos. Estaba yo contento allá durmiendo, ¿no? No. Estaba meditando, ahora que estaba estudiando, que hemos estado estudiando un poquito sobre los colaboradores que tenía el ministerio de Pablo. Quiero hablar esta noche sobre uno más, un colaborador más. Recuerdo que cuando comencé a trabajar en el estudio de los colaboradores, los amigos de Pablo, tenía 8 colaboradores de los cuales aprendemos algo importante en el trabajo de la edificación de la iglesia. Ustedes recordarán que Jesús le dijo a Pedro que iba a edificar la iglesia. Y el Señor nombra, o el Señor llama al apóstol Pablo y lo pone como perito arquitecto de la iglesia. Es decir, el perito arquitecto es aquel que lleva los planos de la edificación de la iglesia. Pero el apóstol Pablo no solo tenía los planos como todo buen arquitecto, tenía que tener un equipo de trabajo. Como el mismo Señor Jesús también tuvo que tener un equipo de trabajo y llamó a los nombres que Dios le dio. Los que hemos leído, los que hemos estudiado un poquito la palabra, hemos de recordar que Jesús está en el monte orando, pidiéndole a Dios. Y Dios, el Padre, le da los nombres de los 12 apóstoles. Cada uno de los apóstoles tiene características muy especiales. Me recuerdo que hace algunos años enseñé un poquito sobre las características de cada uno de ellos. Y de igual manera el apóstol Pablo también, en la tremenda comisión que Dios le encargó, porque la comisión de Pablo no era fácil, gracias hijo, es edificar. Fíjese que el apóstol Pablo dice en sus cartas, dice: porque yo los celo con celo de Dios, porque quiero presentaros como una virgen pura al Señor. Es un trabajo difícil, presentar al Señor una tarea limpia, pura, una congregación, una novia pura. Y el Señor entonces lo rodea a Pablo de colaboradores, ya los que han estado conmigo o los que han estado oyendo las distintas exposiciones. Hablamos de Bernabé, hablamos de Juan Marcos, hablamos también de, si usted recuerda, déjeme recordarle los nombres de los colaboradores que ya hemos hablado. Hablamos de Silvano o de Silas. También hablamos nosotros un poquito sobre Timoteo, y los que estuvieron en la última charla que les di de los colaboradores, hablamos de Tito el organizador. Pero hoy quiero hablar de otro colaborador y que me llamó poderosamente la atención. Tíquico es otro colaborador de Pablo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable y nos dé
la luz, la unción para compartir la palabra. Padre bueno, te damos gracias porque nos permite, Señor, no solo cantar, alabar tu nombre, bendecirte, sino incursionar en tu palabra, Señor. Te ruego que nos des la gracia, la unción para compartir, para poder trasladar, Señor, quizás estas pequeñas claves de la edificación que son tan importantes. Padre Dios, y que nuestra mente y nuestro corazón reciba tu buena palabra. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios dice, amén. Siéntense, amados, que están de pie. Tíquico. Quiero pensar, de acuerdo al perfil de Tíquico, su nombre posiblemente significa fortuito. Dice que Tíquico era un cristiano de la provincia de Asia. Él y otros colaboradores de Pablo se adelantaron a Pablo para esperarlo en una ciudad llamada Troas, o un pueblo llamado Troas. Eso está en Hechos, capítulo 20, versículo 4. Pero ahí, cuando hablamos de Tíquico, se dice que él era un discípulo amado. Este colaborador llevó las epístolas de Pablo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de los Colosenses. Quiero leer con ustedes en Efesios capítulo 6, versículo 21. El apóstol Pablo, cuando habla de este colaborador, Efesios 6, 21, dice: pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Y entonces encuentro en este hombre llamado Tíquico, a quien Pablo le llama amado hermano y fiel ministro en el Señor. Él fue enviado por Pablo a la iglesia de Éfeso y Colosenses, pero dice que la comisión de Tíquico era trasladar. Yo voy a ponerle un adjetivo a la comisión de Tíquico. Le voy a poner que es el informante del ministerio, el que traslada informes. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:21, a fin de que también vosotros sepáis mi situación. Otras Biblias traducen a fin de que sepáis mis negocios, las cosas en cuanto a mí y lo que hago, todo. A ver, diga conmigo, todo. Estaba pensando yo que Tíquico, a un principio, cuando empecé a estudiar el perfil de Tíquico, dije, tener a un colaborador que de pronto le averigüe toda la vida al apóstol para ir luego a las iglesias a trasladar la información, pareciera como que fuera Tíquico el chismoso, el que lleva la información. Pero Tíquico es un informante de todo lo que el apóstol Pablo, sus planes, sus negocios, sus metas, sus propósitos. Voy a leerle también en Colosenses capítulo 4, verso 7. Dice ahí en Colosenses 4:7,
en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces veo que Tíquico era el informante a las iglesias en todo lo concerniente al ministerio de Pablo. Colosenses 4:7 en otras versiones dice: en cuanto a todos mis negocios, todos mis planes, todas las noticias mías, les contará con detalles cómo me va. Todo lo que a mí se refiere, os lo informará Tíquico. ¿A usted le gusta que cuenten su vida? ¿A usted le gusta tener, por ejemplo, un amigo, una amiga, que de pronto llegue a contarle cómo usted vive a los vecinos, cómo usted vive a las personas que preguntan? Una de las características del ministerio, voy a mencionar esto, normalmente, y es muy común y es válido, que por ejemplo uno se informe del desarrollo del ministerio. Pero cuando veo a Tíquico, dice que Tíquico no solo iba a informarle a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Colosas, no solo iba a informarle un aspecto de Pablo, sino, como traducen varias versiones, dice: en cuanto a todos mis negocios, planes, noticias mías, él les contará con detalles cómo me va, todo lo que se refiere a mí. Muchas veces en las congregaciones, aquí creo que no pasa así porque ustedes son muy maduros, son muy de mente desarrollada, madura, pero en muchas congregaciones las ovejas quieren saber cómo vive el pastor, cuántos hijos tiene, qué son sus planes, cómo se lleva en la casa, qué come. No sé, aquí no pasa eso, pero hay una inquietud de averiguar de las personas que están en algún momento dado desarrollando liderazgo. Y eso es justo, está bien. Pero Tíquico tiene una característica muy especial, que cuando Tíquico llega a las iglesias, es un informante, no solo de cómo está Pablo, no solo de sus planes, no solo de sus negocios, sino que Tíquico cuenta con detalles todo lo que corresponde a la vida del apóstol Pablo y el ministerio. Vuelvo a preguntar, ¿le gustaría a usted tener a un colaborador que vaya a contar cómo usted vive, qué es lo que usted hace, cuáles son sus planes, cómo se desarrolla en la casa, si es buen esposo, si es buena esposa, o usted prefiere y dice: mi vida es privada, así que por favor no se meta con mi vida? Es que hay un problema cuando uno ve, por ejemplo, el informante. Una cosa es ser informante y otra cosa es ser chismoso. Una cosa es llevar una información efectiva. Voy a llevarle a un pasaje que es muy interesante. Por favor, vaya conmigo al libro de Números. En el libro de Números, en el capítulo 13,
Nosotros vamos a leer y voy a recordarles, va Moisés con una comisión, una promesa. Dios le dice, te voy a dar esa tierra, esa es la heredad que tengo para ustedes. Dios le ordena a Moisés llegar e introducirse en la conquista, pero el pueblo llega con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Mejor mandemos espías. Antes de que entremos en la tierra prometida, mandemos espías para ver cómo es la tierra, cómo son los habitantes, qué hay en esa tierra. Entonces en el libro de Números capítulo 13 dice, en el versículo 25 voy a leer, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón, estoy hablando de los 12 espías, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente, esa tierra mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac, es decir, los gigantes. Amalek habita en la tierra del Negev, y los geteos, los jebuseos, los amorreos también habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres, póngale atención a esto, que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos a sus ojos. Ahora, toda la congregación, dice el verso 1 del capítulo 13, levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Y voy a terminar leyendo el verso 3. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Verso 4, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Note lo que hizo el informe. Un informe negativo. Un informe que no tiene confianza en las promesas de Dios. Un informe que llegan los espías y le dicen a Moisés, la tierra es buena. La verdad es que es una buena tierra, pero nosotros parecíamos langostas comparados a los gigantes. Es tierra fuerte,
no vamos a poder. Cuando hablamos de informantes, hermano, el informante puede desarrollar dos actitudes en la gente que oye. Puede ser una actitud de edificación, de fe, de ánimo, de consuelo, o puede ser todo lo contrario. Fíjese que lamentablemente cuando este informe llegó al pueblo de Israel, lo que provocó en ellos fue desaliento, lo que provocó en ellos fue murmuración, lo que provocó en ellos fue incluso deseo de apostatar. Muchas personas, aquí no hay ninguno, hablan mal del lugar donde están. Y el informe que dan, en lugar de ver lo bueno, que Caleb dijo, no, sí, subamos, el Señor está con nosotros, vamos a tomar la tierra, vamos a alcanzar la promesa de Dios. Caleb tenía un espíritu diferente, mientras que los otros, Caleb y Josué, eran de espíritu diferente, pero los otros 10 eran de un espíritu negativo, un espíritu de incredulidad, un espíritu que en lugar de animar, desanimaba a las personas. Entonces cuando pensamos en la figura de Tíquico, fíjese que Tíquico llegaba a la iglesia de Éfeso y de pronto le preguntaban, oye, ¿cómo está el apóstol Pablo? Pablo se vive de prisión en prisión, ustedes. ¿Y cuáles son los negocios de Pablo? Allá anda haciendo carpas pero le va mal. Hermano, ¿para qué necesitamos nosotros un informante que desanime? A ver, pregúntese a sí mismo, cuando a usted le piden informes, por ejemplo, vamos a pensar, oye, ¿y cómo está tu congregación? Ay, hermano, no, ahí. Como dijo una hermana, le dijo a una persona, le dijo, mire, le invito a mi iglesia, venga, porque ahí mira cómo hablan del Señor. Y le dijo la señora, le dijo, no, si hablan del Señor van a hablar de mí también, le dijo. Porque es la idea, mucha gente habla, hermano, la pregunta, porque hoy yo quiero nada más extraer de este colaborador de Pablo la bendición de ser un buen informante, la bendición de ver lo bueno, porque la gente tiene la característica de que no ve lo bueno, solo ve lo malo. La gente, cuando el informante, por ejemplo, habla de una persona, por lo regular siempre ve lo malo, nunca ve lo bueno. Eso quiero aplicarlo por un momento cuando la esposa o el esposo llega y dice, ay, mire, es que ya mi esposo ya no lo aguanto porque tiene este y este otro defecto, y solo ven lo malo de las personas. Hermano, este colaborador de Pablo, yo quiero llevarle a usted que Tíquico, voy a usar otra escritura, quiero que por favor vaya conmigo al libro de Proverbios, porque este verso es fantástico de Proverbios. Cuando leemos nosotros ahí Proverbios capítulo 25 verso 25, dice la escritura, como agua fría para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de una tierra lejana. Y aquí quiero por un momento hacerme la pregunta, y usted también se la haga, ¿qué informe doy yo del evangelio? ¿Qué informe doy yo de mi congregación? ¿Qué informe doy yo de mi familia? Porque, por ejemplo, alguien le pregunta, mire, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y qué tal el evangelio? ¡Ay, duro usted! ¡Qué difícil es ser cristiano! Viera, yo desde que entré al evangelio, viera qué problemas he tenido.
Entonces la gente dice, no hombre, sí, para meterme en esos líos mejor no. Por el informe negativo. Pero qué lindo es cuando nosotros, hermanos, en lugar de ver las situaciones difíciles, fíjese que en el tiempo de los Hechos dice que los discípulos, hubieron algunos que blasfemaron del camino. Es cierto, en este camino hay momentos difíciles. En este camino hay momentos de dificultad, de enfermedad, de pobreza, de confrontación, pero en este camino no solo hay cosas negativas, en este camino está la presencia de Dios, la unción del Espíritu, la revelación de la palabra, el consuelo, el ánimo que da el Señor. Por eso el Salmo 23 dice, y si usted ve el Salmo 23, hermanos, de los 6 versículos que hay, solo hay un versículo difícil. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, de Tíquico yo aprendo que como el agua para el alma sedienta. ¿Cómo está usted en su congregación? Ay, hermano, ahí solo dinero piden. La gente dice, no, ya ni voy. Hermano, ¿y cómo está? No, vieras, ahí los líderes son unos desamorados. Hermano, con razón la gente no quiere nada con Dios. Por el informe que dan negativamente a algunas personas. Dicho sea de paso, de Tíquico yo aprendo que él era un informante, y voy a repetir, no solo ahí, porque lea nuevamente conmigo Colosenses capítulo 4 verso 7, dice, en cuanto a todos mis asuntos, pero otras Biblias dicen, en cuanto a todos mis negocios, mis planes, noticias mías, Tíquico se los va a contar con detalles. ¿Sabe qué me llama la atención de esto? Que Pablo con lo llama a Tíquico, lo llama amado hermano y fiel ministro. Y obviamente cuando yo estudio esto, pues la Biblia me da tips, me da luces para entender que lo importante que es llevar una vida transparente. Lo importante que es ir corrigiendo en nuestro camino los errores para que el informe que den sea un informe verdadero. Si usted me dice a mí, mire hermano, mi vida es privada. Hermano, fíjese que tenemos un problema serio. Porque dice la Biblia, nadie enciende una luz para ponerla debajo del almud o debajo de la mesa. Entonces hágame un favor, dígale a que está a su lado, desde el momento que Dios te alumbró para ponerte en alto. ¿Y para qué? Para que todos te vean. Hermano, para que la gente pregunte, oiga, ¿y cómo es su esposo? Y provee su esposo. Y es cariñoso su esposo. Y usted como buen cristiano le dice, ¿a usted qué le importa? O usted le dice, no, sí, es un buen hombre. Pues ronca, pero es un defecto de todos. ¿Y cómo es su esposa? No, es una gran mujer. Una mujer que busca de Dios, una mujer que clama a Dios. No sabe cocinar, pero ora bastante. ¿Qué hablas? ¿Qué informes das? ¿Qué es lo que compartes? Entonces de Tíquico yo aprendí, al estudiar esto dije, Tíquico es un buen informante. Porque va a hablar con detalles. Seamos francos. ¿Te gusta que hablen de ti? Porque por ejemplo en las redes sociales hablan mucho. Y a veces la gente oye y dice, sí es cierto, sí,
es que ahí, viera qué terrible. Pero son malos informes que no tienen una verdad, sino que son chismes, son que fulano dijo, que mengano me contó, que Perencejo vio, que su suegra le tuvo un hermano. Y de repente usted se lo cree. ¿Cuánta gente posiblemente ha sido afectada por los malos informes? Cuando los 12 espías, los 10, dieron el mal informe, hablaron con negatividad, hablaron con incredulidad, hablaron de imposibilidad, provocó desánimo en toda la congregación. Por eso, si alguno, por ejemplo, quiere ser un predicador, maestro, pastor, apóstol, profeta, evangelista, lo que sea, si desde un púlpito se da un mal informe, ¿cómo sale uno? Ay, hermano, la situación está difícil, ya no alcanza el dinero, hermano, hoy no comí, fíjese. Ay, hermano, uno dice, Dios mío, como me recuerdo que un día yo estaba pasando una crisis de salud y estaba sentado en la emergencia de un hospital ahí, porque quería que me revisaran. Y que coincidentemente hayan dos hermanas enfrente. Y una hermana le dice a la otra, consolate, hombre, tené ánimos y mirad, el pastor está aquí. Mal de muchos consuelo de, ¿verdad? ¿Cuál es el informe que damos del evangelio? Me recuerdo una oportunidad, entré a una tienda a comprar allá en mi país, y de repente hay un muchacho sentado tomando licor y me saludó, pastor, buenos días. Y le dije, buenos días, hijo, le dije, y me dijo, yo iba a su iglesia, pastor. ¿Y por qué estás aquí? No, hermano, es que qué duro es ser cristiano. Eso de ser cristiano imagínese que la gente oiga eso. ¿Qué informes das tú? Cuando te preguntan de tu fe, cuando te preguntan de tu congregación, cuando te preguntan, hermano, vamos a pensar que le pregunten de tu pastor, porque tu pastor tiene cosas buenas, pero también tiene cosas negativas. Pero ¿qué es lo que hablas de él? ¿Lo negativo? Dice, no, sí, hermano, viera, no, se roba los diezmos, se roban las ofrendas, hermano, y solo dinero, porque eso es lo que está en las redes sociales. Ese es el informe que yo veo que dan. Y óigame, y en las redes sociales no solo lo ven los cristianos, lo ve todo el mundo. Y como oí una entrevista que le hicieron a un pastor de México, y él dijo, es que a mí me llaman, dijo este pastor, y cuando contesto el teléfono lo que me dicen es, usted es un ladrón, y ni me conocen, nunca han hablado conmigo, dijo, pero como el estigma del mal informe ya está regado, ¿sabe qué es lo que dicen afuera de las iglesias cristianas? Que solo dinero somos. Y posiblemente algunos de aquí, sí es cierto, hermano. Es cierto. Y son los que menos dan. Pero el informe provoca al pueblo de Israel, le provocó murmuración. Pero no solo murmuración, sino les provocó deseo de apostatar. En otras palabras, hermano, ¿cuánta gente por un informe de alguno dice, no, yo por eso ya no voy a la iglesia, al templo? Yo por eso ya no, porque fulano me contó que un hermano le contó que oyó de otra hermana de un visitante. Y hermano, y son chismes. Aquí entre nos, hermano, en una oportunidad me preguntaron que si yo era líder de un cartel. Porque esto se levantó con narcotráfico. Y dije yo, ¿y quién dijo eso? ¿Sabe quién lo dijo? Los que estaban aquí.
No eran Tíquicos. Esos eran tal vez, me reservo, pero sus informes hacen daño. Entonces aprendamos algo de este colaborador. Fíjese que Tíquico, voy a llevarle, dice la palabra del Señor, que Tíquico, vamos a ir a Colosenses capítulo 4, y creo que es 4, sí, 4. Vamos a Colosenses capítulo 4, por favor, hijos. Él os informará, Colosenses 4:7, en cuanto a todos mis asuntos, negocios, planes, noticias, con detalles lo va a informar Tíquico, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces Tíquico era conocedor de la situación y ocupación del apóstol. No sé si es el verso 8 que sigue. Vamos a ver si es el verso 8. Porque precisamente, oiga lo que dice Pablo, precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias. ¿Y qué más dice? Y conforte vuestros corazones. Por ejemplo, hay un grupo de visitación y de repente, hermanos, vayan a visitar a tal familia. Muy bien, ahí van los hermanos. Hermano, ¿y por qué ella no ha sido a la iglesia? Ay, hermano, es que fíjese que el hermano anciano me trató mal. Ah, sí, hermano, es que ese carácter que tienen es terrible, hermano. ¿Qué está haciendo? Está destruyendo la obra de Dios. Hermano, tus palabras y mis palabras pueden ayudar a la edificación o a la destrucción de la obra del Señor. Por eso Jesús dijo, edificaré mi iglesia. La edificación requiere, Pablo decía, si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, o madera, o heno, u hojarasca. Hermano, ¿cuánto cristiano? Aquí no hay ninguno, declaro en el nombre del Señor. Su referencia que da de la obra de Dios es mala. Yo estoy ahí solo porque mi esposo va, pero yo no quiero estar. Yo estoy ahí porque me llevan, pero mi deseo no es estar ahí. Y entonces, hermano, en lugar de nosotros edificar, mire, me gustó mucho cuando veo a Tíquico, dice, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y conforte vuestros corazones. Es decir, cuando alguien, hermano, es enviado, su comisión debe ser de confortar. Su comisión debe ser de edificar. Su comisión debe ser de levantar el ánimo, de ayudar, no de desnudar. Por eso cuando hay consejería matrimonial, hermano, y de repente, porque en todo matrimonio hay problemas, en todo. Los que estamos casados lo sabemos, los que están solteros, dichosos. Ellos no, porque Pablo decía, yo quisiera que todos fueran como yo, que se quedaran solos. Pero si quiere casarse, pues cásese. ¿Qué aflicción va a tener? Lo dice Pablo. Porque no me digan ustedes, hermanas, que no es aflicción tener que cocinar todos los días para que el otro coma. Tener que limpiar, tener que sujetarse. Tener que maquillarse para que no las vea como son. Es aflicción. Yo veo allá a las pobres hermanas, hermanos, que se echan cremas rejuvenecedoras, cremas limpiadoras, hermano. ¿Por qué? Porque si no el esposo se enoja. Dice, ay, ¿con quién me casé? ¿Verdad? Y para nosotros los varones, hermano, ¿acaso no es aflicción también? Tener que proveer, saber que
Peor si perdemos el trabajo, hermano. Peor si el trabajo está escaseado. Y Señor, es aflicción. Pero uno solo. Uno solo, hermano. ¿De qué se aflige uno? Si tu mal tiene remedio, ¿de qué te afliges? Y si no tiene remedio, ¿de qué te afliges? Uno solo, como dicen el dicho, el buey solo. Bien se lame, ¿verdad? Uno no tiene problemas. Pero entonces, el informe que se da, fíjese ahí dice Pablo, porque hermano, llegaban noticias a la iglesia de Éfeso. Uy, Pablo creo que ya, ahora sí está prisionero, ahora sí creo que ya lo mataron, ahora sí, hermano, Pablo creo que ya no va a predicar, Pablo creo que, ay hermano, y entonces envía al fiel ministro y al amado. Voy a hacer una pregunta un poquito extraña. ¿Quién es tu informante? ¿A quién oyes? ¿El que te cuenta cosas buenas? ¿El que te levanta el ánimo? ¿El que conforta tu corazón? ¿O la vieja esa que dice, ay, viera usted, ahí en esa iglesia no hay amor? Ahí en esa iglesia todo mundo se pela uno al otro, viera. Dicen cosas que no son de Dios. Yo por eso no voy, solo voy porque mi esposo me lleva. No sé a quién estoy oyendo, hermano. Y la otra persona dice, ese es el evangelio. Pero cuando usted habla como Tíquico, ¿qué aprendo de Tíquico? Fíjate qué sencillo lo que yo le traigo hoy a usted. Lo que yo aprendo de Tíquico es a ser un buen informante, hablar correctamente. Dice la escritura, Tíquico se reunió probablemente con Tito en Creta. Eso está en Tito 3:2. Porque dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, porque he decidido ahí pasar el invierno. Estos dos eran compañeros fieles y estaban capacitados por el apóstol Pablo, igual que Tito, para ser enviados como evangelistas a diferentes lugares. Voy a un punto más. Tíquico era un fiel ministro y consiervo del Señor. Él era parte de los comisionados por las iglesias para llevar la ayuda a los santos de Jerusalén. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 20. Y aquí encontramos otra virtud de este colaborador. No solo era un buen informante, sino que era honrado. Fíjese lo que ahí dice. Teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Versículo 21. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Hermano, ¿cuánto daño se hace? Le voy a contar una experiencia que viví aquí. Hace algunos años estaba yo parado allá en el edificio aquel. No sé si el hermano está o ya no está, pero vino un hermano de Nueva York. Se acercó a mí y me dijo, hermano, mire, aquí está, estos son diezmos y ofrendas. Y le dije, hermano, échelos cuando recojan la ofrenda. No, hermano, prefiero dárselos a usted, me dijo, y me los dio. Y le dije, bueno, hermano, yo lo voy a depositar ahí. Si quieren comprobantes, por favor, se lo damos a fin de año para sus taxes. Pero le pregunté, ¿por qué me los da? Y se quedó viendo todo y me dijo, por esto, hermano, me dijo, porque usted pidió para ProTemplo y ahí está. Pero yo vengo, me dijo, de una congregación donde el pastor pidió para ProTemplo y de repente se desapareció. ¿Usted no ha oído esos casos? Que de pronto, hermano, piden, hermano, vamos a
a comprar un templo, un terreno, y ni terreno, ni templo, ni pastor. ¿Qué aprendo de Tíquico? Que era un colaborador del ministerio, que las iglesias de Corinto y de Éfeso les pusieron una generosa ofrenda para los santos de Jerusalén. Y no se quedó con un solo centavo. Diga honradez. Hermano, pregúnteme, hermano amado, ¿y los diezmos y las ofrendas? Ahí está el tesorero. Ahí están los biles, ahí están los recibos. Lo que se recoge, ahí está. En una oportunidad, déjeme contarle esto porque tengo con solvencia moral en decirlo. Llegó un predicador allá en la ciudad de Inglewood y yo le dije, hermano, vamos a recoger una ofrenda para el predicador. De repente la recogieron la ofrenda y llegaron a mi oficina los ancianos y me dijeron, mire hermano, se recogió todo esto, pero hay mucho sencillo, mucha moneda, eso no se lo damos. Y dije, no. Hasta el último penny que dijimos se lo dan. Porque si decimos que recogemos para el predicador, es para el predicador. Hermano, yo he estado en lugares donde he predicado y dice, vamos a recoger una ofrenda para el predicador. Hermano, y el pastor se la clava. ¿Cómo va a bendecir Dios eso? ¿Cómo va a bendecir Dios y prosperar cuando no hay honradez? Cuando no se usa para lo que se debe usar el dinero. Ahí dice, hermano, pongan otra vez el verso, por favor, hermanos. Ahí dice, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Si usted quiere saber en qué se gastan sus diezmos, pregúntale al hermano Roberto Iboy. Él es el contador y el contador oficial también, el contralor que llevan. Todo se lleva registrado. ¿Por qué? Porque yo aprendí algo de Tíquico. Te pregunto, ¿eres honrado? ¿A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César? ¿O te clavas lo que es de Dios? ¿Aló? Los colaboradores. Hermano, ¿qué hace uno con el ministerio con un colaborador que roba? ¿Sabe quién era el uñas largas en el grupo de Jesús? El traidor. Yo tuve un traidor aquí también. Y hacía lo mismo. Hermano, qué terrible cuando uno ve, hermano, cuando llegue ante la presencia del Señor y el Señor diga, oye, cuentas. No, mira, Señor, que no, y lo que te clavaste. No. Es que hay que ser, por eso le doy un consejo, me sirve un consejo. Paga lo que debes. Porque si tú no pagas lo que debes, no eres honrado. Si tú dices, hermano, yo el viernes le voy a pagar, pero no le dijiste de qué año. Y de repente, hermano, la gente dice, ay, fíjese que le presté a un cristiano, le presté ahí un dinero y se desapareció. Y ahora resulta que es diácono de tal iglesia. ¿Quién va a llegar, hermano? ¿A quién vamos nosotros a alcanzar si no imitamos estas virtudes de los colaboradores? Quiero ser un buen informante de las cosas de Dios, pero también quiero mantenerme honradamente. Si aquí tenga usted la confianza, puede preguntar a los hermanos, si recojo para paneles, se va en paneles. Si recojo para la cocina, salió la cocina. Ahora, el día que yo diga, hermanos, tengo hambre, ¿quién me invita a desayunar? Me lo como también, ¿verdad? Pero hay lugares donde no hay honradez. Y hay familias donde no hay honradez. Estaba predicando yo en un lugar, no le voy a decir dónde, y de repente estoy predicando y digo,
Hay mujeres que cuando su esposo llega borracho, le sacan el dinero de la cartera. Y al otro día, cuando el hombre se levanta y dice, ay, creo que perdí mi dinero, la esposa le dice, ya ves, por borracho, andas dejando el dinero tirado. Cuando terminé de predicar, que bajé, se acercó una mujer y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, hermana, con gusto. Yo soy, me dijo. ¿Usted es qué? Le dije. Yo soy la que le saca el dinero al esposo. Dije, no lo haga. Sea honrada. Porque vamos a dar cuenta delante de Dios, hermano. Entonces yo aprendo algo de Tíquico. Tal vez a usted me dirá, hermano, pero esas son cosas. No. Es que si vamos a dar cuenta de cada palabra, ¿acaso no vamos a dar cuenta de cada centavo? ¿Aló? ¿Verdad que se pone interesante Yo sí quiero tener colaboradores así como Tíquico, como Bernabé, hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Fiel ministro, hermano, qué lindo cuando en el hogar hay esa convicción de honradez, ¿verdad? Hermano, donde usted, por ejemplo, confía que la esposa honradamente está gastándose lo que usted le da. Y la esposa confía que usted honradamente también está ganando. Que es con el sudor de la frente y el esfuerzo que usted ganó. Que cuando le dice, ¿de dónde sacaste ese dinero? No preguntes, tú gástalo. ¿Cómo que no preguntes? Hay que saber de dónde viene. ¿Aló? Bueno, como ya no les gustó esto de Tíquico, me voy a trasladar a un verso más. El segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 12, ya el tiempo se fue, dice, Pablo, preso en Roma por segunda vez, escribe a Timoteo diciéndole que había enviado a Tíquico a Éfeso. Era un hombre de confianza, y yo le ponía aquí en el verso ese, Tíquico era un buen relevo ministerial. ¿Sabe usted? No es, pero hay que ser honestos en esto. ¿Sabe usted que hay veces que hay que remover a un ministro y se envía a otro, y en lugar de que la obra crezca, la destruyen? Yo tuve la triste experiencia de dejarle a un ministro casi 400 ovejas y se desapareció la iglesia. Porque, hermano, a veces no hay fidelidad, a veces no hay honestidad, no son buenos relevos. Un buen relevo, ¿usted ha visto carreras de relevos? Qué cosa fantástica es cuando el primer corredor le pasa la estafeta al otro y al otro y al otro y ganan la carrera. ¿Por qué? Porque son buenos relevos. ¿Sería usted tan amable de decirle al que está a su lado, yo soy un buen relevo? O sea, si el tesorero no está, póngame a mí, que yo soy honrado. Si el predicador no va, póngame a mí, que yo ando con un mensaje listo para predicar. Soy un buen relevo. ¿Qué va a pasar, hermano? Cuando dice Pablo aquí, te envié a Tíquico a Éfeso. Muy bien. Tíquico, termino, estuvo con Pablo en el primer encarcelamiento. Fue enviado a Creta y además sabía confortar corazones y llevar las nuevas de Pablo a las iglesias. Déjeme terminar con un último verso. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Mire lo que Isaías 52, 7 dice. Cuando el profeta escribe, vamos a esperar ponerlo ahí en la pantalla, Isaías 52, versículo 7, y con esto voy a cerrar este pensamiento. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae ¿qué?
Hermano, ¿por qué hay predicadores que en lugar de llevar buenas nuevas, lo que llevan es condenación? Lo que llevan es, hermano, señalamiento. ¿A cuántos pecadores Jesús los maltrató, los señaló, los maldijo? A ninguno. Si el evangelio no es para decir que estamos malos, porque si yo voy al médico y el médico me dijo, usted está enfermo, le digo, si ya lo sé, si no, no hubiera venido. El evangelio no es para decirte estás mal, estás hundido, sos un pecador. El evangelio es para decirte hay esperanza en Cristo Jesús. Si te arrepientes, Él puede hacer algo en tu vida. Dice, cuán hermosos son sobre los montes. Hermano, me imagino que llegaba Tíquico a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, con los colosos, hermano, o los colosenses. Hermano, ¿cómo está Pablo? Hermanos, Pablo está bien, sigue predicando, la obra sigue avanzando. Hermano, corazones consolados. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo. Yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de esos que lleve esas buenas noticias a la gente que está perdida. Porque hay gente que está hundida, hermano. Y uno le dice, no, es que está así por borracho, está así por drogadicto. Mire, Dios lo va a castigar, se va a ir al infierno. Si eso ya lo saben. Eso ya lo saben. Lo que hay que decirle es, hay esperanza si te arrepientes. Hay una oportunidad que Dios te da, una buena noticia. Entonces, resumiendo, ¿qué aprendemos de Tíquico? Ser un buen informante, ser una persona honrada y llevar buenas noticias. Yo les ruego a ustedes que cuando vean el comportamiento en la Biblia de Tíquico digan, yo quiero aprender de cada colaborador. ¿Qué aprendimos de Bernabé? Amar la obra de Dios. ¿Qué aprendimos de Juan Marcos? Que aunque tengamos a un principio errores, podemos ser restaurados, y aunque antes éramos inútiles, ahora somos útiles. ¿Qué aprendimos de Tito? A ser ordenados, a estructurar la iglesia. De Timoteo, si Dios me concede, el próximo domingo les voy a hablar de otro, porque hoy les quería hablar no solo de Tíquico, sino también les quería hablar de Aristarco, por si alguno quiere nombre para sus hijos. Posiblemente les hable de Aristarco y de Epafras, y va a ver usted que vamos a aprender algo bonito de estos dos colaboradores. A ver, póngase de pie y dígale, Señor, yo quiero ser un buen informante. Y quiero ser, Señor, alguien que lleve buenas noticias. Y quiero conocer, Señor, sobre todos los planes, propósitos, negocios del ministerio. Y poder animar, consolar a tu iglesia. Aquellos que necesitan una palabra de consuelo, de apoyo. Yo quiero ser de esos. Padre Dios, he hablado, Señor, con tu pueblo sobre el perfil de este varón amado y fiel ministro, como Pablo lo dice. Que lo que podemos, Señor, extraer de su perfil, podamos ponerlo nosotros en nuestra bolsa, en nuestro bagaje, e imitar esas actitudes, Señor. Imitar lo bueno, imitar, Señor, ese comportamiento de estos hombres que tal vez no tuvieron mayor relevancia como Pablo, como Pedro, pero fueron excelentes en la colaboración que hicieron. Que cada uno de nosotros podamos extraer, Señor, de ellos lo mejor, y nos ayudes también para no cometer, Señor, los errores que algunos de ellos cometieron. Padre bueno, gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad y por tu Espíritu Santo.
Llévanos con gozo a nuestros hogares y que podamos reposar, recuperar fuerzas para el día de mañana. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un abrazo a su hermano, dígale: Dios te dé una linda noche. Ve con la paz y el gozo del Señor. Amén. Levanta tu voz. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? Una vez más. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambia. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Solo tú, Señor. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambia. Una vez más, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Eso es. ¿A quién iré?
Señor. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Señor? Señor, te damos gracias por hacerte presente en esta noche. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por visitarnos y que nos acordemos siempre, Señor, de que tú, Señor, eres nuestro sostén. Que, Señor Jesús, a nadie podemos ir más que a ti, Señor. Gracias por ser, Señor, nuestro sostén. A través de www.llamadafinal.com o a nuestro número de teléfono área 562-231-4660. Y no olvides compartir esta transmisión, que será de bendición para muchos.